Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy en la iglesia celebramos la vida y la santidad de María Magdalena. Por eso la iglesia nos invita a que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 y versículos del 11 al 18. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Dícele Jesús: «Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto al Señor», y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que a través de esta palabra y esta celebración de María Magdalena podamos hoy sentir la presencia de Dios que camina con nosotros, que nos sigue hablando. Hoy a través de un texto y a través de la vida de una mujer que amó profundamente a Jesús y que en ese amor transformó radicalmente su vida. Y llegó al cumbre de la santidad para merecer ser la primera que llevara la noticia de la resurrección a los apóstoles. Miremos todos los detalles, pidámosle al Espíritu hoy que nos dé la fuerza. Por eso volvamos a mirar la proclamación, capítulo 20, versículo 1 y versículos 11 al 18. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cuál es la situación que ha pasado ya con Jesús? ¿Qué día es? ¿Qué hace María Magdalena? ¿A dónde va? ¿Qué pasa allí? ¿Qué encuentra allí donde va? Después, ¿por qué sufre ella? ¿Quiénes se aparecen? ¿Qué le preguntan a ella? ¿Cómo responde ella? Después ve a Jesús, pero ¿qué pasa con Jesús? Ella no lo reconoce, pero ¿cuáles son las palabras de este diálogo? ¿Cómo termina mostrándosele Jesús? ¿Cuál es la respuesta de ella? ¿Y cuál es el encargo que les da Jesús? Miremos todos los elementos para que también profundicemos sobre la vida de María Magdalena. Por eso una segunda lectura, tercera proclamación, después reconstruyamos mentalmente el texto. Tratemos de decirlo de memoria con palabras, frases, expresiones, todas las escenas que nos va mostrando María. Va al sepulcro, está vacío, entonces después viene todo el momento del encuentro con los ángeles y después estos le hacen la pregunta y vamos reconstruyendo paso a paso toda esta narración. Segundo momento, meditación. Si hay alguien en la iglesia que tiene una historia muy grande y muy bonita de conversión, es María Magdalena. Y con ello yo quiero decir que si uno mira en la historia de la iglesia, hay distintas corrientes para acercarse a la vida de María Magdalena. Hay distintas tradiciones. Yo tomo la del Papa Gregorio Magno, que la asimila a María de Betania, es la misma María Magdalena y es la misma pecadora convertida en la casa de Simón. Si ustedes van a leer algunos comentarios, inclusive biblistas, dicen que son distintos. ¿En qué me baso yo para decir que María Magdalena es la misma María Betania y es la misma pecadora que se convirtió en la casa de Simón el fariseo? Esa fue la tradición del Papa Gregorio I, esa era una tradición en la iglesia al principio. Y hoy en día, a través de una mística, Jesús que muestra la vida y que uno puede ver, en cuanto a las revelaciones privadas, pues hay que tener como la prudencia de lo que la iglesia diga y vamos despacio, pero vamos mirando que hay unas que son muy sólidas y que le permiten a uno ver como el Evangelio y profundizar y conocer ciertos detalles que Jesús le ha presentado a personas
que se han asociado a su pasión y que verdaderamente muestran como un piso sólido y contundente. A través de ello, pues yo me baso en esta tradición del Papa Gregorio Magno, donde vemos que María Magdalena era una mujer que vivió en pecado, claro que sí. Claro que sí. No es prostituta a la manera como las prostitutas que trabajan y cobran por la prostitución. Pero era una mujer muy rica y muy poderosa que después de unas circunstancias de la vida empezó a vivir una vida relajada porque vivía con amigos romanos, griegos y con un estilo de vida que no era para una hebrea porque pues tenía amantes y tenía un estilo de vida que no era de santidad. Pero llega Jesús a la vida de la casa de Betania y eso entra a transformar la vida de María Magdalena también. Pero miremos el texto. Hoy, a través del texto, ya entramos a su historia. El texto parte hoy, Juan nos muestra cómo ella va corriendo al sepulcro el primer día de la semana. Jesús había muerto el viernes, había pasado el sábado, que era el día de descanso, ya ellos podían salir y moverse más fácilmente. Ya no era el sábado, el día dedicado a Dios, sino que ella madrugó muy temprano, a la primera luz del día, y llega corriendo de madrugada al sepulcro. Todavía estaba oscuro, todavía estaba oscuro. La resurrección de Jesús parece ser que se dio en ese momento cuando deja la noche y cambia por el primer rayo del sol, que tiene todo un sentido de Jesús que viene a ser el sol que nace de lo alto. Pues allí ella ve la piedra quitada del sepulcro, ese es el primer versículo. Llega y ve la piedra y hay un momento de reacción como asustada. Después pasamos al versículo 11 y muestra cómo María al pie del sepulcro se queda llorando, como el anhelo de correr de ella que amaba profundamente a Jesús, no como el mundo y como otros en la historia quieren verlo. Desde el espíritu llegó a amar a Jesús y lo busca totalmente, se inclina al sepulcro. Y entonces ve dos ángeles que tampoco está tan embotada y está llorando y no reconoce a aquellos seres celestiales. Y entonces le preguntan por qué llora. Y ella habla de cómo se han llevado a mi Señor. Ese título que ella da, mi Señor. Ella debía toda su vida, toda su conversión, toda su existencia a Jesucristo, que era el Señor de su vida. Señor con mayúscula, no Señor a la manera como ella reconocía otra vez el trato con los hombres, no, era ya su Salvador. Y entonces lo buscaba con el anhelo del corazón. Por eso hoy hay que tener muy pendientes la primera lectura del Cantar de los Cantares, que es una de las propuestas, capítulo 3, versículos 1 al 4, donde la amada dice, ¿dónde he puesto mi amor? ¿Dónde está el amado? El amado, lo busqué y no lo encontré, y los guardias de la ciudad. Toda esta imagen de María Magdalena es la que ama de otra manera como Jesús llegó a transformar el corazón de ella, por eso ella está ahí. Ya en algún momento pues había podido ir transformando su vida y está ahí de primera. Y está buscando el amor de su vida. Y los ángeles entonces le hacen esta pregunta y ella dice, es que la constatación, ¿dónde está mi Señor? Después ve a Jesús, no lo reconoce, está todavía como embotada, perdón la expresión, como que no alcanza a comprender. Y Jesús seguramente por una misericordia de no revelársele así, no asustarla primero, entabla una conversación con ella y le hace la misma pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Y ella, pensando que era el que era encargado de ese huerto, que era el huerto de José de Arimatea, entonces le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. En un relato más ampliado del Evangelio, ella empieza a decirle que ella es una mujer rica, que tiene cómo pagarle, que le dé el cuerpo de ella, que si quiere le paga con joyas, pero que le devuelva el cuerpo de su Señor. Ella está asustada porque piensa que han robado el cadáver y piensa que este hombre, que es el que cuida el huerto, le podrá dar alguna razón o pensará que él es el que se lo ha llevado y por eso le dice, pues dime dónde lo han puesto, dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús, que le había dicho primero con una forma genérica, mujer, ya le dice por el nombre, como quien dice, yo te conozco, María. Entonces, imagínense ustedes la pronunciación de Jesús para que ella como que levante la mirada y entonces ahí sí reconozca quién es. Y ella dice Rabuní, que significa maestro mío. Y viene todo este diálogo. Y lo primero que le dice Jesús es deja de tocarme. En un relato más amplio del Evangelio es,
Jesús tenía ese vestido humano con el que había sido vencedor. El Apocalipsis nos lo muestra como el vencedor. Era digno que se presentara primero delante del Padre con ese vestido. Ella es la pecadora que se está regenerando. En ese sentido, la única que podría tocarlo es María Santísima, que es totalmente pura. Ella viene hacia el camino de la pureza, María Magdalena, pero todavía está en ese proceso de la penitencia. Ha sido digna ya de ser la primera mensajera de llevar la palabra a los apóstoles de la resurrección, pero Jesús va a subir al Padre. Por eso dice, no me toques porque todavía no ha subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, la encarga como aquella primera testigo de su resurrección. Prefiere inclusive al mismo Juan, que es puro, porque Jesús viene a premiar la fe de María Magdalena, viene a premiar todo un amor que la ha transformado. Por eso que les dijera a ellos y cómo los preparara, y ella va y dice, he visto al Señor, y les cuenta todo lo que les había referido. Esta es la narración que nos muestra hoy cómo María Magdalena tiene en la iglesia la alegría de ser la primera, de ser testigo de algo que él ya había prometido, y se los había dicho a los apóstoles, me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Ella puede decir que eso es verdad. Pero miremos, devolvámonos un poquito atrás de la vida de María Magdalena, en el sentido que ya expliqué. Ustedes pueden encontrar distintas versiones, pero hay una muy fuerte y contundente, y esa es la que les invito a que miremos. ¿Cuál es la casa de Betania? Betania es una población que está al lado de Jerusalén. Allí vivía Lázaro, Marta y María. Cuando era joven, tienen unos padres que se llaman Teófilo y Euqueria. Yo ya lo he comentado en otras lecciones divinas. Teófilo era un hombre sirio que había trabajado para Roma siendo gobernador en Siria. Se casó con una hebrea llamada Euqueria. Euqueria, una buena y santa hebrea, hace que su esposo Teófilo se vuelva prosélito, es decir, un pagano que llega a ser judío o hebreo y empieza a vivir como hebreo. Roma tenía gratitud por el buen gobierno de este hombre en Siria y le paga con muchos bienes. Además, Euqueria, por tribu y por herencias, también tenía dinero. Era una familia muy adinerada. Mueren Teófilo, muere Euqueria, queda Lázaro encargado de los bienes, pero quedan Marta y María, las de Betania, y esta María, la misma de Magdala. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si Betania es lejos de Magdala? Betania es en el sur y Magdala es más en el norte, en Galilea. Tenían posesiones en distintas partes. De hecho, habían vivido en Antioquía. Teófilo tenía posesiones en Antioquía. También, allí, en el río Orontes, entrando hacia la que fue la primera ciudad donde llamaron cristianos a los creyentes. Y allí también tenían posesiones sobre el mar de Galilea, especialmente en una población que se llama Magdala. María Magdalena, al parecer, había estado casada y se divorció, pero ustedes dirán, ¿eso no podían hacerle las hebreas? Claro que no. Solo el hombre tenía la capacidad del repudio, pero como esta mujer era poderosa, hija de Teófilo, había llevado una vida distinta, tenía su sede en una especie de propiedad muy grande y muy bonita en Magdala, que queda ahí al lado del mar de Galilea. Allí empezó a llevar una vida de libertinaje. Además, cerca de Magdala está Tiberíades, que es una ciudad que mandó a construir Herodes, aquel tetrarca de Galilea y de Perea, como un homenaje a Tiberio César. Y era una ciudad pagana, y en esa ciudad pagana se vivían como los paganos, los romanos, los griegos, que eran pues relajaditos en la vida moral en aquella época, pues no tenían la revelación de Jesús, vivían bajo el vaivén de las pasiones. Y María Magdalena, siendo una mujer rica, poderosa, no necesitaba que la mantuviera un hombre, pues había caído en una vida de estar con un hombre, con otro, y como era tan hermosa, era tan bonita, pues era deseada y ella se hacía desear. Y entonces en algún pasaje nos narran a una mística cómo van Pedro y Jesús y ellos, los apóstoles, en la barca por el lago, y después casi se chocan con otra barca donde venían romanos, y venía María Magdalena sentada en las piernas de un romano y se queda mirando a Jesús, y Jesús en silencio va orando. Y Judas Iscariote le dice a Simón que si él no conocía quién es esa, que esa es María Magdalena, que él conocía a Lázaro. De hecho, Jesús conoció a la familia de Betania a través de Simón apóstol, que era amigo de Lázaro. Y entonces
Allí fue un primer momento donde María Magdalena, la mujer que vivía pues con las costumbres romanas, pues ve a Jesús y ella lo mira y Jesús está callado. En algún momento en el Sermón de la Montaña ella viene vestida muy indecentemente y pasa por allí delante de todo el mundo haciendo habladurías y con un estilo de vida todavía pues relajado y algo de burla en torno a Jesús. Alguna vez Jesús va a Betania, a la casa de los amigos, María Magdalena estaba cerca y escucha uno de los momentos donde habla Jesús. Y así van pasando ciertos momentos hasta que llega un momento puntual. Días antes él había estado en Cafarnaúm, Jesús, y Jesús, sabiendo que estaba allí María Magdalena, empieza a hablar de la oveja perdida, que aquel hombre que deja las 99 porque sabe que están seguras y va tras la 99. Jesús sabe que él la está escuchando y Jesús ha tenido paciencia y le ha prometido a Lázaro y a María que el dolor de Lázaro y María es que su hermana María Magdalena ha tomado una vida muy distinta a la que su madre Euqueria pues, le enseñó, y su padre Teófilo, y imagínense el contexto hebreo para esta mujer un poco revelada ante las costumbres hebreas y libertina. Y entonces el dolor de Lázaro, pues Jesús le promete a Lázaro que vendrá la conversión de María Magdalena, pero Jesús sabe cómo ir despacio y va entrando en el corazón de María Magdalena. De hecho, si ustedes miran Lucas 8, capítulo 8, versículo 2, dice las mujeres que acompañan a Jesús, y ahí dice María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Y esos 7 demonios, el 7 es un número, es decir, la plenitud del vicio estaba apoderada de ella. Y así fue. Jesús poco a poco fue ganando el terreno como Dios y sacando a Satanás de la vida de ella, que la tenía anclada en una postración, en lujuria, en soberbia, en prepotencia, en un estilo de vida que la tenía esclavizada. Y Jesús fue hablando y en algún momento llega y habla de la oveja perdida. Ella escucha y después se dirige a donde la María Santísima. María Santísima le da el valor para que vaya y lo busque. Y él está en casa de Simón el fariseo. Y está en casa de Simón el fariseo, que lo invita a comer, y en algún momento ella entra sin que nadie la invite y se pone a los pies de Jesús. Y los fariseos están mirando ahí como si este supiera quién es esta, entonces como quien dice este que lee el corazón y no sabe quién es esta. Jesús sí sabe lo que pasa. Lo que pasa es que Jesús no tiene la lujuria que tienen ellos. Jesús no tiene el deseo que tienen ellos por ella. Jesús desea el alma, es decir, la conversión de María Magdalena. Y María Magdalena a los pies viene vestida como antes, como ha sido su vida, pero se quita todas las joyas y las pone al pie de Jesús, toma el ungüento y le enjuga los pies, y con su cabellera, que parece ser que era una cabellera muy larga, muy bonita, le seca los pies a Jesús. Jesús entiende que ahí el alma de María Magdalena, a los pies de él, empieza el camino de la conversión. Por eso le dice al fariseo, es que tú no me diste agua para lavarme los pies, ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas. Ustedes pueden mirar ahí, pues todo el relato, también es capítulo 7 de Lucas, la pecadora, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Vuelvo y repito, para mí es la misma de la casa de Simón, es la misma de Betania. Y en ese proceso, cuando uno va reconociendo que es la misma, va viendo la grandeza de por qué Jesús le dice ahí, donde el fariseo es que el que mucho ama, mucho se le perdona. Jesús le pone una parábola al fariseo de que había 2 deudores y uno que debía más y uno menos. ¿Cuál lo debería querer más? El fariseo dice, pues lógicamente el que se le perdonó más. Y entonces Jesús le dice, has dado buena respuesta. Y termina diciéndole a María es, el que mucho ama, mucho se le perdona. María comprende que el amor ya no se busca en hombres aquí y allá, en las relajaciones del mundo. María Magdalena comprendió quién es el amor del alma. Por eso cantar, he buscado el amor de mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Por eso el relato de hoy, María Magdalena ya venía en conversión muy fuerte cuando la muerte de Jesús, y por eso busca fatigablemente estar allá en el sepulcro para ir a poner los aromas a Jesús. Entonces volvemos a la casa de Simón el fariseo, y entonces allí sale María Magdalena a una nueva vida. Deja su forma de vestirse. Ya no hace de su palacio que tenían en Magdala un festín de fiestas y de relajamiento, y vuelve una vida y empieza a aprender de Nuestra Señora y empieza a vestirse como una hebrea y empieza a seguir a Jesús cuando estaba con las mujeres, estas mujeres que lo siguen, nos dice Lucas, y empieza a aprender de Jesús y se va a Betania. Entonces deja de ser la María relajada de Magdalena, y vuelve a ser la María tierna, la niña de Euqueria y Teófilo, hermana de Lázaro y Marta, y vuelve
la bella María de Betania. Y esta María de Betania está en el momento cuando Jesús resucita a Lázaro. A pesar de todo el que pensaban que no se iba a poder, ya llevaba 4 días, y ella cree, más inclusive que Marta. Y viene el signo de la resurrección de Lázaro, y Lázaro viene a la vida y se alegra, porque es que Jesús no solo lo resucitó a él en el cuerpo, ya había resucitado a María Magdalena en el espíritu. Y él lo dice, yo he resucitado en el cuerpo y María Magdalena en el espíritu, y en el medio de los dos Marta, la bella Marta, que es la paz de nuestra casa. En estos días hablaremos de Marta. Es que es muy bonito el proceso y no se puede perder eso, por eso no se pueden separar. Y cuando llega este proceso de la cruz, ella es la valiente, está ahí con María Magdalena, María Cleofás, que no es hermana de sangre de María, sino que es hermana de Alfeo, esposa de Alfeo, hermano de San José. Y María Salomé, que es la mamá de Juan y de Santiago, están las Marías, nombre bello y hermoso. Aquí, entonces María Magdalena torna a ser la que mucho ama. Inclusive antes de la cruz llega el momento, el domingo antes de Ramos, y antes de ese domingo está la unción en Betania. Entonces esa María que había estado en la casa de Simón el fariseo, que es la misma de la unción en Betania, en aquel momento solo le ungió los pies con sus lágrimas, porque todavía no estaba digna. Ahorita había hecho penitencia y había amado a Jesús como su Dios y su Señor, y ahorita hace la unción en Betania. Ustedes pueden leer la narración del evangelista Juan ahí, ya cómo la unge en la cabeza, ya tenía derecho de ungirlo en la cabeza, y es la pecadora que se ha convertido, que ha visto que en Jesús está la plenitud de la vida. Y aquí aparece ya Judas criticando que por qué no se ha dado ese nardo puro que costaba como 300 jornales, es decir, 300 denarios. Y Jesús le dice que los pobres los tendrán para siempre, pero esto que está haciendo María lo van a recordar siempre, porque está preparando su cuerpo para el sepulcro. 2 unciones, la de la casa del fariseo, la de la casa de Betania. La misma María, la pecadora que empieza su conversión, aquí es María la que ha avanzado mucho ya en el camino de la conversión. Y todo tiene que ver con la unción, en el fariseo, en Betania, y ahorita el evangelio de hoy nos habla que se fue madrugando a ungir el cuerpo de Jesús. Ella había reconocido a Jesús como su Señor, había subido, se había cumplido lo que Jesús le dijo en la casa del fariseo, el que mucho ama, mucho se le perdona. Y tanto que no se le apareció a Juan, que era el más puro, de primero, se le apareció a una pecadora que quiso ser como Juan después de haber estado en el polo opuesto de la lujuria y del desenfreno y de estar llena del vicio, de la plenitud del vicio, 7 demonios. Ahora era la María, modelada por Dios, liberada por Jesús, llamada a una vida de plenitud. Es muy grande la vida de María Magdalena, es hermosa. ¿Qué nos sirve para la meditación? Quien se deja enamorar por Jesús, quien pone los ojos en Jesús, Jesús puede liberarlo de las ataduras. Y quien ama mucho, mucho se le perdona. El camino de María Magdalena es de valientes, y cuando se convirtió vinieron las murmuraciones. Eso sí, cuando era la pecadora, todos los hombres disfrutaban y seguramente la deseaban, como los fariseos que estaban en la casa de Simón. Pero cuando ya empezó a seguir a Jesús, ahí sí la criticaban. Vea, es la pecadora, sigue siendo pecadora esto y no sé qué. No la criticaban antes porque sí les gustaba verla, pero ya después cuando quiso vivir en el bien, ahí sí la criticaron. El mismo Judas en la unción dice lo de la plata, pero de lo de los denarios que valía ese ungüento y ese nardo, pero porque también la deseaba, etcétera, etcétera. Pero ella se repuso al que dirán y siguió firmemente a Jesús. Enamorada de Jesús en el espíritu, es decir, como un alma le debe responder a su Dios que es dueño del alma. Como la mujer que comprendió que el Dios la sacó del fondo. Como muchas otras mujeres, porque aparte de María Magdalena está Aglae, es otra mujer que se convirtió, que era romana, que vivía con un herodiano. Está la misma samaritana que se llama Fotinai, que había tenido 5 maridos. Está la bella de Corosaín, que es una mujer que Jesús curó también de la lepra, y muchas. Y hombres que también eran pecadores y vinieron a la vida en Jesús. Y la vida de los santos es los que se enamoran de Jesús. Como Dios y su Señor, Dios los transforma. Y Dios se muestra. Y Dios les da sus bondades, como lo ha hecho con María Magdalena, al nombrarla aquella que va y le da la gran noticia a los apóstoles. La primera que lo ve y que se hace digna porque ha empezado a amar y ha dejado el mundo de la carne y ha empezado a ascender en el mundo del espíritu. Y por eso es la que lleva la gran noticia. Qué bueno que le pidamos hoy a María Magdalena, ustedes y yo, en esta meditación, que nos enseñe a amar a Jesús con toda la fuerza como ella lo ha hecho. Que nos enseñe a decirle a Jesús,
Raboní, es decir, Maestro mío, Señor mío, Jesús mi todo, mi Salvador, mi Redentor. Que veamos el poder de Jesús que transforma en el amor. Que miremos esta pedagogía de Jesús que poco a poco va hablando al corazón de un alma que se va arrepintiendo. Pero nos toca a nosotros decir, sí, María Magdalena fue valiente. Y así como tuvo entereza y valentía, si lo podemos llamar para pecar, después tuvo valentía para seguir a Jesús radicalmente, sin mirar atrás, sin miedo al que dirán, a lo que decían, la pecadora, la poderosa antes, ahora ya disque convertida, dirían. Y se burlaban de ella, pero estuvo ahí, firme, al pie de la cruz, firme en el sepulcro. Y por ello Jesús se le aparece y le da este encargo grande y maravilloso. Seguramente Jesús, y así lo dice también en Revelación Mística, se aparece a María su madre. Ella sí lo podía abrazar y tocar. María esta todavía no lo puede tocar porque él debe subir revestido de esta humanidad que ya la ha llevado a vencer lo que ha matado al hombre y sube al Padre. Pero le da el encargo a ella para que anuncie a los apóstoles. Hoy Jesús nos sigue hablando. Jesús conoce nuestras ataduras. Ustedes y yo, puede que uno dirá, nosotros no tenemos los 7 demonios de María Magdalena, pero tenemos los 7 pecados capitales que el enemigo nos pone ahí y nos siembra en el corazón. Y que nos esclavizan unos más que otros. Ella es la imagen de alguien que estaba esclavizado, pero que Dios le quitó la escama de los ojos porque Dios es más poderoso que el mal. Y le quitó las cadenas y ella supo reconocer quién era el sol de su vida, quién era su Señor. Por eso lo buscaba fatigosamente, afanosamente en la madrugada de la resurrección. Que hoy Jesús pueda venir a nosotros y si tenemos el alma muerta, el alma pueda venir a la resurrección. Así como resucitó a Lázaro en el cuerpo, ha resucitado a María en el espíritu. Que podamos hoy nosotros ser, desde el bautismo, hemos muerto al pecado y hemos venido a la resurrección de la vida en Jesús. Pero tenemos que responder al amor con más amor. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por la vida de María Magdalena, por la grandeza de esta mujer, por la valentía y la entereza de una mujer que ha sido liberada por ti y ha dado la mejor respuesta. Y se ha hecho digna de anunciar la gran noticia de la resurrección, la noticia esperada por siempre. Dios ha vencido el pecado del hombre y ha dado vida al ser humano para que venga a vivir y deje las ataduras, las esclavitudes y la muerte del espíritu. Gracias, Señor, por lo que has hecho en María. Gracias porque con esto nos invitas también a mirarte y a amarte y a empezar un camino de conversión. Como en María, Señor, saca todo lo que no sea tuyo en nuestras vidas, todo lo que sea instigación de Satanás, los 7 pecados capitales y sus derivaciones. Arranca de nuestro corazón con toda la fuerza lo que no nos deja acercarnos a ti. Libera nuestra mente de la soberbia y libera nuestra carne de la lujuria. Libera todas nuestras ataduras y aquello que nos postra, para que te reconozcamos, para que te busquemos en el amor y podamos amarte y comprender que nuestra alma te pertenece a ti, nuestro único Dios, Salvador y Redentor. Hoy, María Magdalena, te pedimos que intercedas por nosotros, que también estamos esclavizados, que en el mundo de hoy llamamos bien a todo, al pecado lo llamamos bueno. Enséñanos cómo tú has tenido la decisión de seguir a Jesús y de cambiar radicalmente tu vida, que nosotros con tu testimonio hoy podamos verdaderamente ser transformados y vivir en el amor para ser perdonados en el abundante, en el inmenso océano infinito de la misericordia de Dios, en este amor de Dios uno y trino que nos supera, que podamos reconocer tanto amor y responder de la misma forma. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno hoy meditar la vida de María Magdalena y comparar en nuestra vida en qué le pedimos a Dios que venga y nos libere como ella. Pidámosle a Jesús que nos enseñe a amarlo y amarlo y amarlo, sin importar el que dirán, sin importar los cálculos humanos, que lo amemos. Y ese amor nos transforme. Solo amando a Jesús vendrá la transformación de la vida. Solo amando a Jesús, la vida tendrá otro sabor y otro sentido. Cuánto amamos a Jesús, cuánto reconocemos que nos ha liberado, que nos ha sanado, que nos ha redimido y que en Él está la vida. Cuánto lo reconocemos que nos ha dado la resurrección desde el bautismo.
¿Será que hemos vuelto a morir porque hemos elegido el pecado? Pues hoy, como María Magdalena, postrémonos a los pies de Él, reconozcamos nuestro pecado y levantémonos a la vida nueva. Y en ese sentido, ¿qué criterios de vida, qué debo hacer para ser valiente en la conversión y amar a Dios y a Jesús con un amor infinito? ¿Qué puedo hacer? Orar, los sacramentos, la vida de la gracia, la misericordia. Hay mucho para hacer en esta acción. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.